Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos compartiendo este tiempo. Probablemente si lo estás viendo en vivo, estás en la sobremesa de tu casa. Si lo estás viendo en una repetición, bueno, no sé qué circunstancia estás, en qué circunstancia estás rodeado, pero qué bueno que hayas apartado tiempo para compartir con nosotros un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar juntos el texto bíblico, abrir unas ventanas un poco diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados para buscar la renovación del espíritu para nuestras vidas y para nuestras congregaciones. Esa es la intención, la pretensión de este conversatorio. Ese es el objetivo de Odres Nuevos, que podamos vos y nosotros convertirnos en odres que no desperdicien lo que el Espíritu quiere hacer en este tiempo. Nunca es un problema de que el Espíritu no quiera obrar. El Espíritu siempre quiere obrar, los límites los ponemos nosotros, muchas veces somos las trabas para que ese proceso de renovación ocurra en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Pero aquí estamos, listos para recibir ese toque fresco del Espíritu, no solo en nuestro corazón, sino también en nuestro entendimiento, que es lo que produce la transformación de cualquier situación que podamos estar viviendo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, y creo que es importante también que quienes nos acompañan sepan que los primeros bendecidos con este programa somos nosotros. Así es. La cantidad de cosas que aprendemos es notable. Y acá hay un solo maestro, y es el Señor. Así Gracias a Dios por eso. Así es, ¿no? No tiene que ver con el tema de hoy, pero me gustó, ¿no? Entonces te lo pregunto. Recién mientras estábamos esperando para grabar este programa, Luisma te preguntaba ¿cuándo fue la primera vez que predicaste? ¿O sí, a qué edad sí, empezaste a predicar? Sí. Contá así, bueno, porque la riqueza no está solo en lo que podamos enseñar, sino que la riqueza está también en la vida, ¿no? Exacto. Y en este tema de ser renovados permanentemente, son muchos años, en el caso tuyo algunos más que en mi caso, pero son muchos años de servicio al Señor, en tu caso, y de experimentar ese renuevo del Espíritu, ¿no? Sí, lo que estábamos comentando, gracias por esta oportunidad, Carlos, es que yo empecé a predicar a los 15 años. El primer mensaje, bueno, había predicado, el primer mensaje que prediqué en mi vida en un templo fue en una iglesia eslava. No me digas. Sí, en la iglesia bautista eslava de Oberá, en la provincia de Misiones, en el mes de enero de 1961. Yo tenía 15 años. Y bien al estilo, estábamos haciendo una escuela bíblica de vacaciones allí con un equipo de la Convención Bautista Argentina, y estaba en el culto un domingo a la mañana y todo era en ruso. Yo estaba sentado en el primer banco, no entendía nada, y predicó uno de los pastores de la iglesia, después predicó otro, y en medio de toda esa ensalada rusa, porque era una ensalada rusa para mí. Nunca más rusa que en esa iglesia. Todo era ruso. Escucho mi nombre y me quedo sorprendido, y el pastor Virosco, un querido hermano, representante de sociedades bíblicas en Misiones y demás, lindo siervo de Dios, me invita a pasar y a predicar a la congregación. Así que empecé a predicar medio a los cachetazos. Cuando vuelvo... Sin que te hubiera dicho previamente nada. Ahí nomás me dijo, pase, y me dijo a mí en castellano que me invitaba a predicar, porque yo estaba ahí con un equipo de la convención desarrollando escuelas bíblicas de vacaciones, era una especie de huésped de honor, y me hizo predicar. Así que tuviste que sacar de la galera. Salí de la galera con lo que pude, 10, 15 minutos, y fue mi primera experiencia. Tenía buen entrenamiento, y en marzo, quien era pastor, mi pastor, y quien me enseñó a predicar,
el pastor Samuel Liebert, me hizo predicar a mi iglesia un domingo a la mañana. Un maestro de predicadores, tremendo, ¿no? Un predicador extraordinario. Y Samuel, ¿no? También medio te hacía predicar a los cachetazos. Yo me acuerdo ese domingo que había vuelto de este viaje misionero, que recorrí Misiones, Tucumán, con un lindo equipo, una hermosa experiencia. Me pidió, sí, que preparara un mensaje para la iglesia, que todavía lo conservo, ese mensaje, como un recuerdo muy grato. Y yo no quería saber nada y casi me agarró de la oreja y me llevó al templo a predicar. Y no dejo de agradecerle a Samuel, que ahora está con el Señor, esa capacidad extraordinaria que él tenía de formar líderes y formar predicadores. Por eso mismo, a los 16 años, participé de una campaña de evangelización en un barrio muy humilde de la ciudad de Rosario, en una carpa llena de barro, había tanto barro adentro como afuera porque llovía a cántaros, hecha con los adolescentes de la iglesia. Samuel nos dio una orientación de cómo predicar, era un gran evangelista, y nos metió allí. Y la noche que yo prediqué, tuve 13 decisiones de fe. Y nunca me lo voy a olvidar. Desde entonces he predicado continuamente. Ahora, 13 en aquella época era como 130 horas. Sí, ¿no? Porque en la carpa más de 30, 40 personas no entraban. No, pero además la receptividad era completamente diferente. Y además éramos, ¿no? todos pibes de 14, 15, 16 años, 17 años que hicimos esa campaña. Pero eso a mí me marcó de una manera extraordinaria. Y después sí, también en mi iglesia, muchas otras, en Distrito Sur de Rosario, muchas otras experiencias de predicación. Entré al seminario a los 17 años y ya de ahí eso te iba a decir. No paré de predicar. La precocidad te marcó a vos, porque ya sí. Nadie entraba a los 17 años. Creo que fui de los estudiantes residentes en aquel entonces el que entró más joven en la historia del seminario. ¿Sí? A los 17 años. 17 años. Que hicieron una excepción. Lo que pasa es que yo había terminado el secundario antes por una cuestión de edad, ¿no? Pero hicieron una excepción porque había que tener 18 años cumplidos. Sin embargo, como ya tenía mi secundario terminado, me permitieron ingresar en el año 62. ¿Y te ordenaron al pastorado con qué edad tuya? 22 años. O sea, todo muy adelantado, ¿no? Sí, bastante, muy jovencito. Bastante joven. Sí, 22 años. Sí. Con sus ventajas y sus desventajas. La precocidad no siempre es buena, porque hay etapas en la vida que se tienen que cumplir. Vos pensás que a los 22 años yo estaba al frente de una congregación donde hasta la gente más joven era más vieja que vos. Eran más viejos que yo. Así que no siempre es una ventaja. Pero la ventaja que yo veo en eso es que he tenido más tiempo de capacitación, de preparación y de juntar experiencias, ¿no? Todo el fervor y el entusiasmo de la juventud, ¿no? Sí. La vitalidad. Y Carlos, yo no puedo menos que darle gracias a Dios de haber tenido excelentes maestros, de haber tenido tremendos pastores que me orientaron y de haber tenido iglesias que me prepararon. Yo podría escribir un libro sobre esto solamente hablando de mis primeros años en el liderazgo de la iglesia, en el ministerio de la iglesia. Yo tuve hombres de Dios extraordinarios como pastores, don Florial Ureta en la iglesia bautista, en Rosario, don Federico Pagura, que llegó a ser obispo de la iglesia metodista, fue también pastor mío.
líderes como Ignacio, Samuel Líber, tremendo evangelista, líderes extraordinarios como Ignacio Loredo, el doctor Alberto Pisicati, Ananías González. Esos fueron mis compañeros, mis líderes, y yo era un pibe al lado. Rosario era un semillero de la obra, ¿no? Era un semillero, especialmente la Iglesia Bautista de Distrito Sur, en esos años, con Samuel. Era un semillero. La cantidad de gente que salió de ahí al seminario fue notable, notable. Y bueno, cada uno de ellos aportó algo a esa primera formación mía. De modo que cuando yo me gradué del seminario, después de 5 años de estudio, no solo que tenía todo el conocimiento, el muy buen conocimiento, porque tuve muy buenos profesores, muchos de ellos fueron profesores tuyos también, en el seminario, sino que yo ya venía con una experiencia de mi iglesia local, las manos en el arado, muy, muy rica, y experiencias únicas, de oportunidades realmente de servicio extraordinarias. Yo sabía cómo organizar una iglesia antes de ser pastor de una iglesia, porque lo había vivido en una iglesia hiper organizada y una fábrica de líderes. Samuel tenía, entre otras cosas, comparto esto, Carlos, porque puede ser de inspiración para nuestros colegas, pastores y líderes, ¿no? Samuel tenía la muy buena costumbre de dedicar el mes de septiembre a la juventud. Y durante ese mes, toda la iglesia quedaba en manos de los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Se nombraban diáconos, se nombraban directores de departamentos, digamos, los distintos ministerios de la iglesia eran ocupados por adolescentes y jóvenes, con los líderes de la iglesia, que eran todo tipo de mucha experiencia, al lado. Entonces vos aprendías cómo dirigir una escuela dominical, cómo armar un programa de adoración, cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Todo el know-how, digamos, del liderazgo de la iglesia, lo aprendí a los 13, 14, 16, 18 años en tu iglesia y de los líderes que tenía la iglesia. Yo creo que ese fue un muy buen modelo. Y de alguna manera acá en el centro nosotros lo hemos experimentado también a través del ministerio con adolescentes y con jóvenes, de abrir el juego, ¿no es cierto? Aún en responsabilidades espirituales importantes. Acordate lo que muchas de nuestra experiencia durante la unción, nosotros permitíamos que los adolescentes ministraran en nuestro lugar, precisamente para dar oportunidades de alto voltaje espiritual a las nuevas generaciones de líderes de la iglesia, ¿no? Entonces y lo seguimos haciendo. Exacto, y eso es realmente maravilloso. Pablo, hagamos un alto acá antes de entrar en el tema del día de hoy, que sigue en el libro de Josué. Quiero que ores por jóvenes que puedan estar viendo. Hace algunos programas atrás, cuando hicimos con Sebastián y Gabriel el programa sobre responder al llamado de Dios en las distintas vocaciones, hablamos de que todos son llamados a ser sacerdotes y a cumplir un ministerio en esta tierra, más allá de cuál sea la vocación específica que terminen canalizando en la vida. Pero hoy quiero que quizá otro programa amerite trabajar el tema bíblicamente, teológicamente, pero al menos tomando este comentario que te agradezco que hayas hecho de tu experiencia inicial en el ministerio, quiero que ores por aquellos jóvenes que Dios los está llamando al ministerio pastoral específicamente, y que están ahí con el fervor de querer decir que sí, pero con dudas. Bueno, que ores por ellos. Y si me permitís, voy a hacer más amplia la oración. Voy a orar también por los pastores y líderes. Para que levanten. Para que levanten líderes, porque hay mucha gente con un llamado, pero si no tiene la oportunidad es muy difícil que pueda responder. Y ahí el líder es clave. Pablo llega a Listra, se convierte un jovencito llamado Timoteo. El pibe tenía buena
buenos informes de los hermanos de la iglesia y de varias iglesias, no solo de Listra, sino de ciudades vecinas, de que era un muchacho responsable, un buen muchacho, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Pablo? Se lo lleva con él, con la bendición de los hermanos de la iglesia y de los ancianos de la iglesia. Pablo se lo lleva y Timoteo llega a ser el líder que fue, uno de los más extraordinarios discípulos, compañeros de Pablo. Entonces los pastores también necesitan sabiduría de Dios para ver dónde están la próxima generación de líderes de la iglesia y meterlos, entrenarlos, capacitarlos, darles oportunidades para que sigan adelante. Así es, y para ampliando lo que decía Pablo de los pastores también, incluirlos en la oración, ¿no? No hay mayor satisfacción que ver el fruto después en la obra, ¿no? A lo largo de mi ministerio, y buena parte de esto que voy a decir lo hemos compartido por los años que hemos trabajado juntos, ¿no? Pero nosotros llevamos ordenados al ministerio pastoral más de 120 pastores, ¿no? Y cuando los ves funcionando en iglesias en todo el país, otros aquí, no hay mayor satisfacción que esa, ¿no? Nosotros como siervos de Dios tenemos dos grandes responsabilidades. La primera, ser lo mejor que nosotros podamos ser conforme al llamado de Dios. Y la segunda, multiplicarnos en otros como nosotros, ¿no? En otros pastores. Así que me agrada que amplíe la oración a los pastores. Oramos. Señor, esto que estamos compartiendo a la luz de nuestra propia experiencia personal, como siervos tuyos, pero también como pastores, como líderes, queremos que lo utilices para gloria de tu nombre y bendición de muchos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir, interceder por aquellos, especialmente hombres y mujeres jóvenes, que han recibido el llamado tuyo, que lo están considerando, que están evaluando, pensando en los dones que han recibido y considerando el ministerio al que los estás llamando a servir. Quiero pedirte, Señor, que los animes, los confirmes según tu voluntad y que puedan encontrar oportunidades de servicio, de tal manera que crezcan, maduren en el ministerio y los llenes de frutos abundantes para la gloria de tu nombre. Dales ánimo, como hiciste con Timoteo, que era medio tímido, un poco retraído. Ánimo a aquellos que están con alguna dificultad de tipo físico, o enfermedad, o discapacidad, o limitación, como Timoteo. Sánalos, dale fortaleza, equípalos para que puedan estar en condiciones de servirte y hacerlo con toda gracia y todo poder de lo alto. Aquellos que están enfrentando conflictos, quizás en la familia, en relación con la voluntad de los padres, o aún en la propia iglesia donde se desenvuelven, ayúdalos a salir adelante, como hiciste con Timoteo también, a enfrentar situaciones que le parecía que en su juventud él no podía enfrentar. Dale ánimo, que no pidan disculpas por ser jóvenes, todo lo contrario, que aprovechen hasta la última oportunidad que vos les presentás para servirte. Y también quiero pedirte, Señor, por aquellos que has levantado como sus líderes, sus pastores, sus maestros en la congregación particular, de manera que les des sabiduría, discernimiento, que les des también palabra de conocimiento, de modo que puedan detectar, identificar a aquellos varones y mujeres que estás llamando a la tarea del ministerio y puedan asumir responsabilidad por ellos, la responsabilidad de
no solo llevarles el Evangelio, de enseñarles la palabra, de ayudarlos a crecer y a madurar, de aconsejarlos, de sostenerlos en oración, de acompañarlos, de cubrirlos con su sabiduría dada por vos y de estar en la brecha con ellos todo el tiempo. Que esta asistencia, este acompañamiento resulte en el crecimiento y desarrollo de líderes que honren tu nombre y que engrandezcan tu reino. Que como líderes y como aquellos que van creciendo en el liderazgo podamos de veras hacer una asociación como la de Pablo y Timoteo, que a lo largo de los años se transformó más allá de maestro y discípulo en una relación de compañeros de trabajo y en una relación afectiva profunda, de padre en la fe a hijo en la fe, de transmitir un legado de doctrina, de enseñanza, de inspiración, de poder, de gracia tuya para la grandeza y desarrollo de tu reino. Que tu poder obre de esta manera, de modo que tu iglesia, donde quiera que esté, se vea beneficiada con un liderazgo que se va renovando de generación en generación y enriqueciendo con el legado que viene de los que nos precedieron en la fe, para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. La Biblia de la Nueva Reforma es una preciosa edición de la Palabra de Dios, con ayudas, con herramientas que van a enriquecer tu estudio de la Palabra, tu lectura diaria y también tu enseñanza, tu ministración a los demás. Editorial Peniel la tiene a nuestra disposición en la página de la editorial y también en su local aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que junto con muchísimo material cristiano que va a enriquecer nuestras vidas, está todo eso a tu disposición, reitero, en Editorial Peniel. Estamos estudiando el libro de Josué o mirando el libro de Josué desde esta óptica de la renovación y el programa anterior hablamos, porque el libro de Josué no es solo victorias, ¿no? Hay algunas derrotas y hablamos de la primera de esas derrotas, un fracaso ético de desobediencia en uno de los líderes del pueblo, Acán, que trajo desgracia para su vida, para todo el clan familiar, pero no solamente para él y su clan familiar, sino para todo el pueblo. Porque una de las consecuencias del pecado de Acán es lo que allí en el capítulo 7 del libro de Josué se conoce como la derrota de Ai o Jai, la primer derrota del ejército del pueblo de Dios. Y un verdadero cachetazo para el pueblo y para Josué, el líder del pueblo. Porque sin saber todavía del secretito de Acán, que se había enterrado el oro, la plata y el vestidito babilónico en su carpa, sin saber esto todavía, se largan a una aventura que Dios no había ordenado. Es muy interesante comparar la experiencia de Jericó, la caída de los muros de Jericó, con la derrota de Ai, porque surge clarito cuáles fueron los problemas. Lo primero que hace Josué es mandar a algunos espías. Vayan a ver cómo está la cosa en el barrio. El viejo vicio de Moisés que tantos dolores de cabeza le trajo al pueblo. Le vuelve a repetir la historia. Entonces lo manda al barrio para ver cómo andan las cosas, cuál es la situación, cómo están. Vuelven estos espías y le dicen, son pan comido, es un pueblito, no son los muros de Hebrón, no son los muros de Jericó, es un pueblito cananeo, no los comemos pero con cáscara y todo, no hay problema. Y acá viene el consejo de los espías que
hace fracasar al pueblo y confunde a Josué. Es decir, Josué, en lugar de consultar al Señor, se deja llevar por el informe de los espías, que le dijo, son pan comido. No hace falta que vayamos todos. No canses al pueblo. No canses al pueblo, que el pueblo se quede en la poltrona, tranquilito, la reserva que se quede tranquila. Con 3.000 y pico solucionamos de soldados, que no eran soldados, eran todos improvisados estos tipos, de guerra no sabían nada, los vamos a conquistar. Así le fue. Ahora, el relato en la Biblia, la verdad es una vergüenza. Estos tipos, vos imaginate, van de patoteros, 3.000 y pico, no me acuerdo cuánto, pero van de patoteros. Vamos a mojarle la oreja a los haitianos, que eran los de ahí, ¿no es cierto? Vamos a mojarle la oreja. Mirá que tenemos miembros de Haití acá. Que me disculpen los hermanos haitianos. No son los hay de ahí, no de Haití. Ahí, bueno, vamos a llamarlos los haitianos. Haitianos. Haitianos, bueno, les vamos a mojar la oreja, esto se resuelve rapidito. Llegan hasta la puerta de la ciudad y tienen una confrontación. No quiero mentir, eran 3.000, ¿no? A ver, más o menos, con 3.000 soldados, sí, serán suficientes para que tomemos Ai. Se produce la confrontación y dice que el ejército israelita sufrió 36 bajas. Ahora, a ver, ¿cómo es la historia? 3.000 soldados van de ganadores, tienen 36 bajas y salen rajando. Porque dice que salieron, bueno, la Biblia no dice salieron rajando, sí, pero dice que tuvieron 36 bajas, y fue perseguido desde la puerta de la ciudad, llegaron a la puerta, hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. No murió tanta gente. ¿Qué son? 36. 1%. 1%. Quiere decir que fueron derrotados antes de empezar la batalla. Le deben haber tirado flechazos desde el muro, si tenía muro o alguna cosa así, bajaron a 36 y estos salieron espantados. Es decir, acá tenemos falsos informes. Vayamos, que se agrandaron. Acá tenemos mala decisión del líder. Sí, aceptar el falso informe. Acá tenemos patoterismo, no conquista. Patoterismo, no conquista. Y acá tenemos un ejército que ante las primeras bajas, que siempre hay bajas, pero pocas, salen disparando, corriendo y buscando refugio en las canteras. Las canteras son lugares especiales para buscar refugio, para esconderse. Cuevas. Cuevas. Es decir, ahí se metieron. Un ejército ya derrotado del momento que llegaron a la puerta y salieron disparando para atrás. Y ahí dice que los vencieron, no dice que mataron a más gente, los vencieron, se rindieron, quedaron acobardados. Entonces, la derrota fue una vergüenza para un pueblo, no digo el ejército, un pueblo que había tenido una victoria en Dios tan extraordinaria como la de Jericó. ¿Cuánto, obviamente el texto nos habla de que la causa de la derrota encontraba su punto de fundamento con el pecado de Acán y esa es la raíz espiritual. Pero ¿cuánto de esa derrota también, de ese papelón, ¿no? Como sí, esa vergüenza, ese papelón, cuánto de eso tiene que ver con que se la creyeron después de Jericó? Claro, es decir, la derrota, la explicación espiritual que da el texto, es que la derrota se debió al pecado de Acán, cosa que Josué desconocía, los espías desconocían y el ejército de Israel desconocía. Pero el problema es que, ¿cómo se largaron a la conquista de Ai sin primero consultar al Señor? Porque si consultaban al Señor, el Señor hubiera sacado a la luz el pecado de Acán antes, y hubieran resuelto el problema de Acán antes de largarse a la batalla. Es decir,
El problema tampoco es el pecado de Acán, porque pecado en el pueblo siempre hay. El problema es que no consultaron primero al Señor para saber que tenían un problema moral, ético, como vos lo presentaste en el programa anterior, que tenían primero que resolver antes de resolver el problema de la conquista de Ai, porque si no empezaban con la pata izquierda. Ahí estaba el verdadero problema que estaban confrontando. Es decir, salieron derrotados por no haber resuelto el problema del pecado. Sí. Así que ahí hay también una raíz de orgullo, ¿no? Orgullo para no consultar a Dios. Exacto. Nosotros podemos, nosotros sabemos, venimos de la victoria. Orgullo para cancherearla y decir con 2.000, 3.000 los comemos como pan. Orgullo como para, sabiendo de sus limitaciones, que no eran un ejército, que no tenían un entrenamiento militar, mandarse a conquistar militarmente una ciudad sin tener el respaldo de una palabra de Dios, ¿no? Exacto. Así que el orgullo... Y hemos experimentado varias de esas, por lo menos los que peinamos cana, y dentro del ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, hemos emprendido varias campañas que han terminado en derrotas con el tiempo. Yo te menciono dos que me vienen a la memoria, a lo mejor vos te acordás de algunas más recientes. La década de avance, en los años 60, fue un gastadero de dinero. Estoy hablando de un proyecto que se desarrolló en las iglesias bautistas en la Argentina. Un proyecto de 10 años, se gastó una enorme cantidad de dinero, un esfuerzo increíble, proyectos, presupuestos, planes, etcétera, etcétera. Cuando vos haces el análisis histórico y te preguntás cuántas personas conocieron al Señor, cuántas iglesias se plantaron, cuánto avance hubo en la obra del Señor, es relativo. Segunda campaña que me viene a la memoria, la campaña de las Américas, 3, 4 años en donde se hizo una movilización dentro de la denominación bautista a nivel continental y donde se gastó una fortuna de dinero en publicidad, otra vez presupuestos, viajes, esto, el otro, publicidad y todo lo demás. La campaña de las Américas. ¿Cuántas personas nacieron de nuevo? ¿Cuántas iglesias se plantaron? ¿Cuánta transformación se produjo en la sociedad? ¿Cuántos resultados positivos hubieron? Tener un presupuesto abultado, tener planes y una organización bien aceitada, tener decisiones que se toman de manera inconsulta con el Señor. Ya sé que alguno me va a decir, no, pero se ora siempre que hacemos una asamblea o tomamos decisiones, oramos. Sí, oramos después que tenemos todos los planes hechos. Pidiendo la bendición de Dios sobre nuestros planes. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios que dijo, hagan esto? Como fue el caso de Jericó. ¿Dónde está la palabra de Dios que dijo, vayan a conquistar Ai y háganlo de esta manera? No, Josué toma la decisión estratégica, primero de mandar espías para ver cómo él hacer los cálculos de la estrategia y después define cuántos soldados va a mandar y cómo los va a mandar. Todos esos eran planes humanos, no hay palabra de Dios por ningún lado, no hay una iniciativa divina. Muchas de estas campañas arrancan primero con la idea de un iluminado que se la comparte a otros iluminados que entonces dicen, vamos a orar sobre esto, pero ya tienen la decisión tomada en sus espíritus y luego arman un presupuesto, buscan los donantes del dinero y se larga la campaña. Eso está llamado al fracaso antes de empezar, porque está mal hecho. Dios no dijo nada de eso. Entonces, creo que esta es una severa advertencia, especialmente para nosotros los líderes, Carlos, de no tomar decisiones hasta que Dios no nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y no armar un presupuesto y una organización y una estrategia y una metodología
y una manera de llevar adelante las cosas si no tenemos palabra de Dios. Lo que está clarito en el texto bíblico es que Dios no abrió la boca en este caso. Fueron todas decisiones de Josué, del pueblo, del ejército, de pito, de flauta, pero así le fue. Y encima, con un problema moral no resuelto que afectaba a todo el pueblo. Quizás el problema de Acán, el secretito de Acán, lo que hizo fue afectar precisamente la capacidad de Josué de ponerse en las manos de Dios y buscar a Dios, la capacidad del ejército de Israel de someterse a la voluntad de Dios antes de tomar ninguna decisión y antes de establecer ninguna estrategia. Es decir, cuando un pueblo vive en pecado o con pecado oculto, en el programa anterior hablamos del pecado oculto del líder, pero también una iglesia puede tener pecados ocultos y no va a ningún lado, porque todas las decisiones que tomen, por más que la hagan en asamblea, esto y lo otro, los presupuestos que hagan y todo lo demás, es pérdida de tiempo, porque Dios no lo está probando. Y no lo está probando porque hay pecado en la vida del pueblo. No solo de uno, de Acán y su clan, sino de todo el pueblo que se tapó la boca. Hablando de esto, quizás volvemos un poquito para atrás, no sé hasta qué punto el pueblo ignoraba la tramoya de Acán. Este tipo de situaciones se saben. Alguno de la familia tiene que haber abierto la boca. No sabés lo que el abuelo tiene escondido en la carpa, o lo que mi viejo tiene guardado en la carpa, o lo que el tío, o lo que mi vecino, o lo que el clan de Acán está tramoyando. Esas cosas se saben. Y bueno, había un cierto grado de complicidad ahí, ¿verdad? Nadie se puede guardar el oro, la plata y los vestidos sin que nadie se entere. Bueno, pero ya tenemos que ir cerrando nuestro programa de hoy, pero yo no quiero dejar de hacerlo, no quiero hacerlo sin dejar de orar por la fuerte advertencia que emana de esta historia de la derrota de Ai, ¿sí? Y que la podría resumir así, Pablo, y luego te voy a pedir la oración a vos. Y es, no le pidas a Dios que bendiga tus planes, pedile a Dios que te incluya en los suyos. Amén. ¿Sí? Que vos tengas la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, que tengas la determinación de buscar, tener el hábito de vida, ¿sí? la característica que marque tu vida de aquí en más, de siempre buscar a Dios para las grandes y las pequeñas decisiones. Ai era una ciudad pequeña comparada con otros de los lugares que el pueblo de Israel iría conquistando. Pero las grandes decisiones como las pequeñas tienen un poder que marca la vida. Dice que Josué volvió destruido de esa derrota, repitió la misma letanía del viejo pueblo que murió en el desierto. ¿Te acordás? El viejo pueblo del desierto decía: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras hecho morir allá, etcétera. No morir acá en el desierto, nos hubiera hecho comer de los puerros, de la cebolla. Y le pasa la factura a Dios. Así es. Y ahora Josué hace lo mismo. ¿Para qué nos hiciste cruzar el Jordán? Venía de ver los muros de Jericó venirse abajo. Venía de ver una victoria como nunca antes Israel y probablemente nunca después tuvo. Sin embargo, una pequeña derrota, ¿sí? Como dice la palabra, una pequeña mosca echa a perder el perfume del mejor perfumista, ¿no? Entonces, antes de tener pequeñas o grandes derrotas en tu vida, tomate como un hábito de vida, un estilo de vida propio, consultar a Dios, buscar de Dios, ser sujeto, sometido a la dirección de Dios. Y entonces, en vez de decir, mirá, conforme a la inteligencia que yo tengo, la experiencia que yo tengo, lo brillante que soy, acá están los planes, Señor, bendecilos. Decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y te pido por favor que me incluyas en ellos. Oremos por esto. Amén. Y Amén. Nos despedimos. Señor, este relato triste
no lo pusiste en tu palabra simplemente para darnos buena información, sino para darnos formación, para que no cometamos los mismos errores, para ilustrar que los errores que cometemos, las decisiones malas que hacemos, y especialmente aquellas que tomamos sin tu dirección y consentimiento, terminan mal, causan frustración y generan problemas mayores, porque la reacción de Josué, como Carlos decía recién, al fin y al cabo creó un nuevo problema. Lo metió a Josué en líos contigo y eso tampoco fue bueno, ni para Josué ni para el pueblo. Por eso, Señor, necesitamos sabiduría. La palabra tuya nos dice con claridad que si alguien tiene necesidad de sabiduría, por supuesto, todos nosotros necesitamos sabiduría, y quienes nos escuchan también, que te la pidamos a vos porque vos la das abundantemente y sin reproche. No nos facturás la sabiduría que te pedimos. Así que te pedimos sabiduría. Todos nosotros, Padre, estamos bajo riesgo de meter la pata, de equivocarnos, de hacer las cosas mal. Y esto es doloroso y retrasa el desarrollo de tu reino. Tu reino significa que vos gobernás, que vos sos el Señor, que vos sos el comandante, el que da las órdenes. No está en nosotros mandar espías, armar planes, levantar un presupuesto y fijar una estrategia que no sea la que vos nos des. Ayúdanos en esto. Ayuda especialmente a nuestros hermanos, pastores, líderes, siervos, siervas tuyos, que tienen la enorme responsabilidad de tomar decisiones todos los días que afectan a la marcha de tu pueblo. Danos sabiduría, Señor, para que no erremos el camino, no nos confundamos, no caigamos en la fácil, no nos llenemos de orgullo, pensando de que tenemos las situaciones dominadas y que todo depende de nuestra autoridad y de nuestra capacidad, inteligencia, títulos o rango que se nos ocurra ocupar en la iglesia. Danos sabiduría y danos humildad, pero humildad delante tuyo, para reconocer tu mando, tu poder, tu gracia y tu dirección en nuestra vida. Que de esa manera no conozcamos el dolor de ay, sino que podamos vivir permanentemente con la gloria de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nuestra experiencia cotidiana. Para la alabanza de tu gloria lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. No lo dudes, Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Simplemente decirle, Señor, guíame, dirigime e incluíme en esos planes que vos tenés. Te bendecimos, te abrazamos y nos encontramos la próxima semana.